El amor está en Escocia, capítulo 10, de Bárbara Cartland. Clola despertó con un estremecimiento y se dio cuenta de que la luz del sol entraba por dos largas ventanas. Se preguntó dónde estaba. De pronto recordó. Al incorporarse comprendió que había dormido toda la noche en una cama sin sábanas. No obstante, se había sentido abrigada extrañamente. Todo estaba silencioso y pensó que para entonces los miembros de los clanes debían haberse dispersado ya, para volver a sus hogares y al trabajo, que debía estarlos esperando. Miró a su alrededor y vio que la habitación estaba cubierta con paneles de madera y las cortinas, al igual que los cortinajes de la cama, estaban bordados al estilo del siglo XVII. Era una habitación austera, comparada con el resto del castillo, y ella pensó que, como se encontraba en la parte antigua de la construcción, debía haber cambiado muy poco en los últimos siglos. Bajó de la cama y se dirigió a la ventana. Como esperaba, la mayoría de la gente se había retirado. No vio los colores de la lana de los Kilcreech, entre quienes estaban limpiando la basura que había quedado de la noche anterior. Se preguntó si habría soñado la presencia de la dama gris que surgiera en su ayuda cuando ella tenía tanto miedo. Entonces se sintió segura de que era real, tan real como quienes se movían abajo de la ventana, como las otras personas que estaban en el castillo y como ella misma. Iba a darse la vuelta hacia la puerta cuando vio que sobre la chimenea había un retrato. Era muy antiguo. Estaba pintado en madera y rodeado por un marco de madera tallada. Al mirarlo, Clola comprendió, sin que nadie se lo dijera, que esa era la dama que había acudido a rescatarla. Se acercó más y miró la inscripción que había bajo el retrato. Morag, tercera, condesa de Strathner, 1488-1548. Al ver el retrato, Clola admiró un rostro sereno, no hermoso, pero con algo espiritual y sabio en él. Ahí estaba, entonces, su dama gris. Era alguien que en vida debió ayudar a quienes lo necesitaban y aún extendía su ayuda más allá de la tumba. Gracias, dijo Clola en voz baja y se dirigió a su propio dormitorio. Debido a que no tenía deseos de ver a la señora Force hasta que tal cosa fuera inevitable, no tiró del llamador, sino que se lavó con agua fría y se vistió con uno de los atractivos vestidos que su abuela le obsequiara. Cuando estuvo dispuesta para salir de la habitación, miró un poco temerosa hacia la puerta que conducía al dormitorio del duque. La habría ido a buscar él la noche anterior y encontraría la habitación vacía. O la odiaba tanto que la puerta había permanecido cerrada. Recordó cómo sus ojos se habían encontrado antes que ella hiciera el juramento de obediencia ante él. Había sentido que, de algún modo, se hablaban entre ellos sin palabras. Más tarde se sintió segura de que estaba equivocada y que él seguía odiándola tanto como la odiaba en el salón del jefe, cuando los desposaron. Si él acudió a buscarla la noche anterior, pensaría que estaba faltando al juramento que había hecho por obedecerlo y servirlo. Con un profundo suspiro, Clola pensó que aunque la dama gris le había proporcionado paz y descanso durante la noche, los problemas seguían latentes. Y sin embargo, debido a que se sentía descansada, ya no le parecían tan temibles, y pensaba que, de algún modo, podría enfrentarse a ellos. Consultó el reloj y vio que le había tomado más tiempo vestirse de lo que ella intentaba y que eran casi ya las 8:30. Bajaré a desayunar, pensó, y sabré por la expresión del duque si aún continúa enfadado. Caminó por el corredor y se encontró a la señora Force, que iba a su habitación, de manera evidente, llevándole una bandeja con el té. Pareció sorprendida cuando vio a Clola, quien se limitó a inclinar la cabeza al pasar, diciendo: «Buenos días, señora Force». Era demasiado temprano, pensó, para dramas, maldiciones o amenazas de venganza, y cuanto menos conversación tuviera con ella, mejor. Recordó que el señor Dunblane le había dicho que podría tener una doncella personal, y hablaría con él lo antes posible para pedirle que le fuera proporcionada. Entró en el comedor y encontró que Jimmy estaba desayunando solo. «Buenos días, Jimmy». «Buenos días», contestó Jimmy. «Todos se fueron de cacería, pero no quisieron llevarme».
Todos menos yo, dijo una voz desde la puerta. Thorkill entró al decir eso y se arrojó en una silla, frente a la mesa, sin saludar a Clola. Los sirvientes colocaron un plato de avena frente a ella y otro frente a Thorkill. «Es injusto», dijo sin dirigirse a nadie en particular, y sin mirar a Clola. «Puedo disparar tan bien, o mejor que cualquier otro de aquí. Pero tío Taran dijo que quiere averiguar si estoy a salvo, antes de poder ir con ellos a los páramos». Clola consideró que aquella era una sabia precaución, pero en voz alta observó: «Estoy segura de que hay muchas cosas que puedes hacer. ¿Qué te parecería pescar?». Observó que la expresión descontenta de Thorkill se aligeraba un poco. «Podría hacer eso», murmuró malhumorado. «¿Puedo ir contigo, Thorkill? Por favor, ¿puedo ir contigo?», preguntó Jimmy. «Supongo que sí». «Si Janey te lo permite». «Pronto voy a escapar de ella», exclamó Jimmy. «Mis hermanos siempre te han envidiado ese río lleno de salmones que tienes», dijo Clola a Thorkill. Por un momento ella pensó que Thorkill se iba a negar a hablar con ella, pero enseguida él dijo: «Hamish me comentó eso». «Me lo imagino», sonrió Clola. «Me alegra que tú y él sean amigos». Clola se preguntó si Thorkill contestaría que él jamás podría ser amigo de un Kilcreech. «Fue muy amable conmigo cuando estuve prisionero en tu castillo», contestó. No dijo más, pero Clola tuvo la idea de que de pronto se le había ocurrido al muchacho cómo podía pasar el día. Terminó de desayunar en silencio, mientras Jimmy no cesaba de hablar. Al retirar su plato, Thorkill dijo a uno de los sirvientes: «Avisa que lleven mi pony a la puerta del frente. Voy a cabalgar». El sirviente salió de la habitación y Jimmy protestó: «Pensé que ibas a pescar y que yo iba a ir contigo». «No, tengo otra cosa que hacer esta mañana», contestó Thorkill. «Tal vez vayamos a pescar por la tarde». «Te diré lo que me gustaría que hicieras, Jimmy», sugirió Clola. «Enséñame el castillo». Al niño pareció complacerle la idea, y cuando terminaron de desayunar se lanzaron a explorar todas las habitaciones y subieron por una de las torres hasta el techo. El castillo era alto, mucho más alto que cualquier otro castillo que Clola hubiera visto, y desde las almenas se dominaba un bellísimo panorama de la campiña y sus alrededores. Era fácil comprender lo inaccesible que debió ser en el pasado y cuán difícil sería atacar esta fortaleza. Estaba mirando hacia el lago y las montañas que aparecían detrás de ellos, y que Clola viera la noche anterior desde su dormitorio, cuando Jimmy dijo: «No debes acercarte a la orilla. Jenny dice que algunas personas se marean cuando ven hacia abajo y se caen». «Jenny tiene razón», convino Clola. «Es muy sensato de parte tuya advertírmelo. Espero que nunca subas hasta aquí tú solo». «Lo hago algunas veces cuando», confesó Jimmy, «pero no se lo digas a Jenny». «No lo haré», prometió Clola. «Pero por favor, ten mucho cuidado. No quiero perder al primer amigo que tengo en el castillo». «¿Acaso soy yo?», preguntó Jimmy. «Sí, mi primer gran amigo», afirmó Clola, y estuvo a punto de añadir: «y el único». El duque, Lord Hinchley y el señor Dunblane tuvieron un estupendo día de cacería. Como eran los principios de la temporada, algunos huacos estaban todavía muy pequeños, pero todos eran hábiles tiradores para cazar solo las aves maduras. Cuando volvieron caminando a casa, el duque sintió que había tenido uno de los días de cacería más satisfactorios de su vida. Fue solo cuando se acercaron al castillo que empezó a pensar en qué pudo sucederle a Clola la noche anterior. Él acudió a su habitación, como era de esperarse de un consorte en la noche de bodas, mas no lo había hecho con la renuencia que suponía, ni temía ya lo que iba a encontrar. Había observado a Clola durante la cena, y le causó asombro tanto su belleza como su elegancia. Era demasiado experimentado respecto a las mujeres para no comprender que su vestido era digno de ser lucido en el palacio de Buckingham. De hecho, por su cabello oscuro con destellos azulosos, su piel blanca y sus ojos extraños y misteriosos, sin duda sus amigos, y ciertamente el rey, la aclamarían como una belleza. Recordó sus temores de convertirse en el hazmerreír de la corte, y su decisión de no hacerse acompañar de su esposa cuando viajara al sur. Estas eran dos situaciones que ya no lo inquietaban. Al mismo tiempo,
no podía dominar tan fácilmente el resentimiento que sentía por haber sido obligado a casarse contra su voluntad, ni lograba vencer su antipatía hacia los Kilcreech como clan. Era lo bastante inteligente como para aceptar que lo hecho ya no podía deshacerse, para bien o para mal. Clola era su esposa, y cuanto más pronto discutieran ambos las cosas y decidieran sacar el mejor partido a la situación, mejor. Lord Hinchley no había dicho nada sobre Clola en presencia del señor Dunblane, pero este último se adelantó a ellos cuando se acercaban al castillo. Justificó su premura diciendo que había innumerables menesteres que debían atenderse, entre otros, disponer lo necesario para la partida de Lord Hinchley a la siguiente mañana. Así que los dos amigos se encontraron caminando solos. —¿Me permites expresarte en palabras mi pensamiento? —preguntó Lord Hinchley. El duque no pretendió indiferencia al respecto. —Ciertamente no es lo que yo temía y esperaba. —Es preciosa —afirmó Lord Hinchley—. Tiene el rostro más inolvidable que he visto en mi vida. ¿Por qué dices eso? Creo que un hombre encontraría muy difícil olvidarla, después de haberla visto una sola vez. El duque no hizo ningún comentario, pero era evidente que estaba escuchando con atención, y su amigo continuó diciendo: Tal vez sean sus ojos. Hay algo en ellos que no logro describir. Quizás es la forma en que se levantan un poco en las orillas, o es la espesura de sus pestañas. Rió con suavidad antes de añadir: Estoy seguro, Taran, de que en los viejos tiempos la habrían quemado como bruja o rendido tributo como a una diosa. Si pasas más tiempo en el norte, dijo el duque a modo de advertencia, vas a adquirir una imaginación escocesa, y eso es algo que se supone que ningún inglés debe tener. Lord Hinchley rió de nuevo, pero cuando entraron en el castillo advirtió, sin que nadie tuviera que decírselo, que el duque estaba en un estado de ánimo muy diferente. Cuando el duque subió por la escalera, decidió que sería descortés de su parte avisar a Clola que había vuelto, antes de dirigirse a su dormitorio para bañarse y cambiarse. Se asomó al salón de la duquesa, pero para sorpresa suya no había nadie ahí. Pensó que quizá Clola había bajado al jardín y continuó avanzando por el corredor. Fue entonces que oyó música. No era música que hubiera esperado nunca escuchar en el castillo. El duque era un sincero admirador de la música. Estaba de moda en Londres asistir a la ópera, pero para la mayoría de los miembros del Beaumont era un pretexto para que las damas lucieran en público sus diamantes y para que los caballeros observaran a las bailarinas, de cuyas filas eran seleccionadas casi siempre sus amantes. Sin embargo, el rey era aficionado a la música clásica, como lo era también el duque. Ambos asistían a las funciones ofrecidas por la Real Sociedad Filarmónica y organizaban conciertos en sus propios hogares, a los que invitaban solo a los amigos que compartían con ellos el gusto por la buena música. El duque había sido en gran parte responsable de convencer al magnífico violinista Louis Spohr de aceptar la invitación de la Sociedad Filarmónica a visitar Inglaterra. Ahora, por un momento, el duque no pudo identificar el instrumento que estaba siendo interpretado. Tenía un sonido claro y melodioso, y supo que su intérprete poseía un definitivo talento musical, por la forma en que el instrumento vibraba en sus manos. Comprendió que el sonido provenía del Salón Rojo, llamado algunas veces el Salón de Música. Era una habitación que casi nunca se había usado en tiempos de su padre, pero que contenía un viejo clavicordio, una viola y un arpa. El duque sonrió para sí. Era el arpa que estaba siendo tocada, y él no pudo recordar haber oído nunca sonar los instrumentos que estaban en el Salón Rojo. Abrió con suavidad la puerta. Tal como esperaba, Clola aparecía junto a la enorme arpa dorada, y sus finos dedos arrancaban de ella una melodía. Clola formaba con el arpa un hermoso cuadro que el instinto artístico del duque no dejó de apreciar. Vestía un modelo de seda amarilla. Su cabeza aparecía recortada en silueta contra una de las ventanas, y la luz que entraba por ella parecía envolverla. Tenía levantada su pequeña barbilla, sus ojos miraban al frente, y al duque le pareció que estaba viendo imágenes que no eran visibles para él, mientras que la curva de sus labios demostraba que se sentía feliz en aquel mundo de fantasía, muy personal. Entonces, cuando él se estaba diciendo que se había vuelto en extremo imaginativo,
Clola volvió la cabeza y lo vio de pie, ahí. Como si él la hubiera sorprendido, sus dedos se detuvieron vacilantes. Se hizo un profundo silencio. El duque cruzó la habitación hacia ella. «Imaginaba que sabías tocar», dijo. «No recuerdo haber oído tocar esa arpa anteriormente». «Se necesita afinarla», contestó ella, «y una o dos de sus cuerdas necesitan ser sustituidas, pero es un instrumento maravilloso». Habló con timidez, de una forma que reveló al duque que se sentía perturbada en su presencia. «Veremos si encontramos algo más moderno que estos instrumentos», dijo, con un gesto hacia el clavicordio. «Eso sería delicioso». Levantó la mirada hacia él, después miró hacia otro lado y sus largas pestañas rizadas ocultaron sus ojos. «¿Qué interpretabas?», preguntó él. Ella titubeó un momento antes de contestar. «Es una pieza que compuse yo misma, aunque admito fue inspirada por la música de Mozart». «¿Sabes tocar el piano?». «Sí». «Entonces será mejor que compremos uno de los modernos, fabricados por John Broadwood». Clola unió las manos y él vio aparecer la luz en sus ojos. Él ignoraba cuánto había echado de menos en el castillo Kilcreech el piano que tocara en la casa de su abuela en Edimburgo. Ambos se quedaron silenciosos y, de algún modo, las palabras no resultaron necesarias. De pronto, como si se sintiera obligada a romper algún extraño hechizo que los dejaba sin habla, Clola preguntó. «¿Tuvieron una buena cacería?» «Muy buena», contestó el duque distraído, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. «Me alegro. Espero no te hayas sentido muy solitaria hoy. Jimmy fue muy bondadoso y me enseñó el castillo. Me parece muy interesante». De inmediato se le ocurrió al duque que a él le hubiera gustado mostrárselo por primera vez. Sin embargo, aceptó que tal vez Jimmy sabía más sobre el lugar que él mismo. «Espero que te haya dejado debidamente impresionada», observó el duque en tono ligero. «¿Cómo podía ser de otra manera? Es tan extraordinario y mucho más grande de lo que yo esperaba. Mi abuelo, como ya debes haberte percatado, era en extremo despilfarrador», opinó el duque. «Gracias a eso, ahora tienes en Escocia una casa de la que debes sentirte orgulloso, porque está llena de tesoros». «No estoy seguro de que el término orgulloso se aplicaría en mi caso. Como tú sabes, yo huí de aquí para olvidar no solo el castillo, sino a todos cuantos en él vivían, y para olvidar Escocia también». Habló como si estuviera siendo provocativo deliberadamente. Clola lo miró con sus ojos extraños y musitó. «He pensado en lo mucho que debiste sufrir. Por eso, ni Thorkill ni Jimmy deben sentirse nunca así». Había una nota en la voz femenina que reveló al duque que ella se preocupaba realmente por sus sobrinos, y eso lo sorprendió. «Veo que siempre estás dispuesta para defender a quienes lo necesitan», expresó él con una sonrisa. Intercambiaron unas cuantas palabras más antes que el duque fuera a su habitación y Clola a la suya. Mientras se cambiaba para la cena, se encontró pensando intensamente en el hombre alto y apuesto que era ahora su esposo, y así pudo pasar por alto las miradas iracundas que le dirigía la señora Force. Estaban sentados a la mesa del comedor, cenando, cuando se oyó el primer trueno en la distancia, y una repentina ráfaga de viento entró por las ventanas abiertas y sacudió las cortinas. «Me imaginé que esto era de esperarse», comentó el señor Dunblane. «¿Tendremos tormenta?», preguntó el duque. «Era inevitable, con el calor que tuvimos hoy», contestó el señor Dunblane. «Fue un día caluroso, en verdad», intervino Lord Hingley. «No recuerdo haber tenido nunca tanto bochorno durante una cacería». «Enfriará muy pronto», dijo el señor Dunblane, e hizo una seña a uno de los sirvientes para que cerrara las ventanas. «Supongo que va a llover», comentó Lord Hingley. «Qué suerte que esto no sucediera anoche». Clola estaba pensando lo mismo. Ella sabía que cuando estallaba una tormenta en las montañas avanzaba gradualmente hasta cubrir toda la región, y que después de los truenos y los relámpagos se desataría una lluvia torrencial que haría crecer los arroyos y aumentar las corrientes de los ríos. Esperaba que todos los miembros de su clan hubieran llegado ya a casa para entonces y se preguntó, también, si Thorkill habría vuelto al castillo. No lo había visto desde el desayuno y no le sorprendió, puesto que había dicho que iba a cabalgar, su ausencia a la hora del almuerzo. La noche anterior no había estado presente en la cena,
y ella suponía que el duque lo consideraba demasiado joven para cenar con los mayores. Sus hermanos, en cuanto pasaban de los 15 años, cenaban siempre con su padre, y ella consideró un error que Thorkild no fuera tratado como un adulto. Tan pronto como ella ejerciera alguna influencia en el ambiente de su nueva casa, decidió que esta sería una de las cosas que cambiaría. Era difícil pensar en aquella enorme y magnífica construcción como un hogar, pero debido a que poseía un sentido práctico, Clola estaba decidida a asumir todas las responsabilidades que le correspondían como castellana, tan pronto como todos se acostumbraran a su presencia. Comprendía que si empezaba a hacer cambios muy bruscos, conquistaría la impopularidad entre la gente del castillo y no deseaba que sucediera tal cosa. No debo hacer sugerencias ni alteraciones hasta que me hayan aceptado. Por completo, se dijo. Estaba segura de que en lo que a la señora Ford se refería, eso no sucedería nunca, y debía averiguar todavía cuántos sirvientes más tenían esa misma actitud. El duque y Lord Hinchley comentaban al señor Dunblane sobre las grandes cacerías en las cuales habían participado en el sur, el número de perdices y faisanes que habían cazado, y obviamente no esperaban que Clola participara en la conversación. Por lo tanto, ésta se dedicó a observar al duque sentado en la cabecera de la mesa. Era, aceptó, el hombre más apuesto que había visto en su vida. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.